Familia, vamos a continuar con nuestro estudio de la oración, recordando que ya estamos en el tema número 7, que es la oración en el huerto. Orar nos fortalece para cumplir la voluntad de Dios. Hoy nos corresponde hacer el análisis del punto número 4, que se titula lectura. ¿Y esto de qué va a servir? La lectura también es importante en la oración, no solamente el diálogo, sino también entender el mensaje a través de las Sagradas Escrituras. Y nuestro manual de la Arquidiócesis Primada de México nos va a orientar sobre qué tipo de preguntas o por qué es importante hacer la lectura. Pero para esto vamos a entrar primero en sintonía haciendo la lectura del capítulo 22 del Evangelio de Lucas, de los versículos 39 al 46, que es el que nos recomienda nuestro manual para entrar en sintonía. Y nos dice lo siguiente: Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los olivos. Sus discípulos le siguieron. Al llegar allí, les dijo: oren para que puedan hacer frente a la prueba. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra. Se arrodilló y suplicaba así: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz de amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo estuvo confortando. Lleno de angustia, oraba más intensamente y comenzó a sudar gotas de sangre, como gotas de sangre, que corrían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y a donde estaban los discípulos, los encontró dormidos, pues estaban rendidos por la tristeza. Entonces les dijo: ¿cómo es que están durmiendo? Levántense y oren para que puedan hacer frente a la prueba. ¿Qué nos dice nuestro manual? Nos da 3 incisos y luego nos desglosa un montón de preguntas. 3 incisos. Primeramente, el lector designado para iniciar una oración tiene que leer pausada y claramente el texto, como el que yo les acabo de leer. Lento, con su entonación adecuada, para que se pueda entender. Luego, hay que leer individualmente y en silencio el texto. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es leerlo para todos y que nada más te escuchen a ti. Después de haberlo hecho de esta manera, cada quien tiene que leer individualmente su lectura. Por eso les decía, si no están en grupo, ustedes deben de leerlo. Léanlo una vez en voz alta y la siguiente en silencio, con voz interna. ¿Para qué? Esto nos va a ayudar a hacer lectio divina, que es comprender la palabra de Dios. Y entonces vamos a hacer un análisis, como les decía, como una lectio divina. Aquí nos ponen preguntas con base en el texto que acabamos de leer de Lucas capítulo 22. Nos dan preguntas, por ejemplo, ¿por qué el Evangelio expresa que Jesús salió a orar como de costumbre? Porque pues ya sabemos que en todos los evangelios de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, generalmente siempre dice que Jesús cuando iba a orar se apartaba, se iba lejos y muy de madrugada. Por eso, como de costumbre. ¿Por qué qué lugar eligió para orar? ¿Qué simboliza ese lugar? Se fue a un monte, que simboliza el silencio, apartarse de todo lo que lo pueda distraer, incluso de sus discípulos. ¿Cuáles son las indicaciones que Jesús da a los discípulos respecto a la oración? Que oren. ¿Por qué? Para que puedan hacer frente a la prueba. ¿A cuál prueba? No dice. Solo dice que estén preparados y oren, que velen. Eso es muy importante. Luego dice, ¿en qué posición corporal hizo Jesús esta oración? De rodillas, postrado. ¿Qué relación tiene esta postura con el momento que vivía Jesús? Un sinfín de emociones, totalmente alzado energéticamente al 100 o al 1000%, porque Jesús sabía lo que se venía. Y por eso estaba postrado en el suelo. Yo me imagino que su cuerpo se cayó de dolor, o sea, sufrió el dolor antes, hasta sudó gotas de sangre. Por eso estaba postrado también, rendido en el suelo.
pero siempre de rodillas orando ante el Padre. ¿Sabía Jesús lo que le esperaba? Sí. ¿Qué pide Jesús al Padre con insistencia en la oración? Que de ser posible apartara de él esta prueba amarga, pero que se hiciera su voluntad, no la de él. ¿Qué pasaba con Jesús mientras oraba? Sufría, sudaba gotas de sangre y al mismo tiempo era consolado por un ángel. ¿Encontró Jesús consuelo y fortaleza en la oración? Claro, él bajó un ángel a confortarlo. Fortaleza, sí, porque el Padre le indicó cuál era su voluntad. Tiene que cumplirse. ¿Cómo encontró Jesús a los discípulos? Dormidos, entristecidos y decaídos, porque ya también sabían lo que estaba por suceder. ¿Qué signo le envió Dios para consolarlo? El ángel, como les decía. ¿Qué actitud tuvieron los discípulos ante la tristeza? Pues actitud de derrotados, pues sí, de que ya no había a lo mejor mucho por hacer, de que ya los estaban persiguiendo muchísimo, de que en cualquier momento los iban a agarrar. ¿Y qué actitud tuvo Jesús ante la angustia? Pues mucha fe en el Padre, mucha fe. Estos son los tipos de preguntas y de análisis que podemos hacer en una lectura para que nuestra oración sea mucho mayor. ¿Qué te parece? ¿Sabías lo que es la Lectio Divina? No hicimos Lectio Divina, pero hicimos un comienzo de la misma. Así bien.